Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a una entrevista más. Esta es una entrevista bastante especial porque vamos a hablar sobre el Día de la Madre Tierra y vamos a enfocarnos precisamente cómo podemos armonizar con la naturaleza. En esta ocasión me acompaña Justa de Money. Ella tiene una maestría en desarrollo con especialización en descentralización y poder local. También tiene una especialización en materia de medio ambiente y cambio climático por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, el MAR, y tiene una especialización virtual para liderar con enfoque de género por el Centro Euro-Latinoamericano Mujeres y Ciudad, Red de Mujeres y Ciudad, Diputación de Barcelona. Muy buenas tardes, Justa. Bienvenida a esta tu casa de revista femenina. Muchas gracias. Verdaderamente me siento muy honrada de esta entrevista y quiero dar lo mejor siempre de mí para que podamos conversar un poco sobre esta importante fecha en el mundo, que es el Día de la Tierra. Para los guatemaltecos, para el área rural, es el Día de la Madre Tierra. Quiero comentarles ¿por qué es eso? La madre. Además, queremos recuperar esa armonía con la naturaleza. Quiero comentarles que esto es una visión desde mi experiencia en el área rural. En el área rural, pues ya les comentaré más ampliamente con lo que ustedes necesiten saber, pero sí quiero comentarles que la madre tierra es lo más sentido que pueden tener todas las personas en este país tan bello como es Guatemala. Muchísimas gracias, Justa, por aceptar la invitación a esta entrevista. Y la primera pregunta que quiero hacerte es, ¿de dónde surge el Día de la Madre Tierra? Bueno, quiero decirles que el Día de la Madre Tierra surge, es una iniciativa que va desde el año 2006 y se instala en el año 2010 por Naciones Unidas. Es un reconocimiento para que todos los seres humanos establezcamos ese vínculo con la Madre Tierra. Hay momentos en que probablemente por una cantidad de acciones que tenemos que hacer como personas, nos olvidamos que tenemos un vínculo. Por ejemplo, un vínculo tan sencillo como que tú y yo estamos sentadas en una silla y que no estamos flotando, ¿verdad? Quiere decir que la Madre Tierra primeramente nos afianza con la gravedad. La Madre Tierra, que no es más que el planeta Tierra, que todos vemos, que todos sentimos cada día, pero que muchas veces se nos olvida. Por ejemplo, ahora mismo tú y yo y todas las personas que nos están viendo tienen la capacidad de respirar, de disfrutar del oxígeno. ¿Gracias a quién? Pues gracias al planeta, gracias a la Madre Tierra. Todo lo que hoy podemos hacer es por ello. Y entonces, hace muchos años, se habló, se trató de que todos los seres humanos hiciéramos esa reflexión sobre lo más importante que tenemos en la vida, pertenecer al planeta Tierra. Y precisamente en este punto, ¿cuáles son las responsabilidades que nosotros tenemos como habitantes con la madre, con la tierra, con su cuidado? Ay, pues tenemos tantas responsabilidades. Desde el momento que respiramos, desde el momento que nos movemos, que podemos caminar, que no nos caemos, y si nos caemos es por otros motivos, pero el planeta no tiene nada que ver con eso. Nosotros estamos sujetos, estamos en un punto de equilibrio, por un lado. Por otro, tenemos la responsabilidad de cuidar todo lo que existe sobre el planeta. A veces no nos damos cuenta de que dependemos tanto del planeta. Por ejemplo, es cierto que ahora en los países como Guatemala ya no dependemos tanto de la leña, pero dependemos de otros productos del subsuelo de la tierra,
que probablemente le hacen más daño que si dependiéramos, por ejemplo, solo de la energía de la leña, como pasaba antes. El combustible leña, que todavía en Guatemala, por ejemplo, toda el área rural, depende de la energía de la leña. ¿Y de dónde viene la leña? Pues la leña viene de los árboles, ¿verdad? Los árboles que hay que reponerle al suelo. La tierra necesita de su cobertura forestal, Y pero ese resulta, es, sí, perdón, ese es perdón, un punto importante porque según estudios de 2006 a la fecha, Guatemala ha perdido más de un 25% de su cobertura forestal. así es, así es. Yo pensaría que hemos perdido más, Sí. que hemos perdido más cobertura. Y lo que pasa es que no estamos acorde al tiempo que vivimos. Por ejemplo, en Guatemala, como en los países centroamericanos, todavía hablamos de reforestar. Claro que tenemos que eh, reestructurar lo que hemos perdido, pero ¿por medio de qué? No de campañas de ir a dejar árboles a un sitio definitivo y de ahí nos olvidamos de ellos. Los árboles hoy día son cultivados, no son nada más abandonados. Y esta concepción nueva, digamos, del cultivo de árboles, a solo ir a dejar al campo definitivo un arbolito, debe cambiar profundamente. Las personas que se toman el trabajo, o ya sea que sea un trabajo remunerado, para ir a plantar árboles, nos parece perfecto. Pero el tema es que hay que darle seguimiento. Por ejemplo, dentro de mi experiencia, estuve en un congreso y les quiero comentar que ese congreso fue en República Dominicana y me impresionó tanto que los árboles estaban cubiertos para que el sol no los dañara. Eran regados diariamente y los árboles estaban a la orilla del mar. Miren, era impresionante ver ese cultivo de árboles. Y ellos en ningún momento hablan solo de reforestar, hablan primeramente de cultivar. Y cuando los llevan al campo definitivo, resulta que los árboles ahí siguen siendo cultivados, porque lo que interesa es que lleguen a ser árboles adultos, por lo menos 15 años, y dependiendo de las especies que sean plantadas. Pero miren, la verdad que yo me quedé muy impresionada, porque me puse a pensar que si en Guatemala por lo menos cada persona cultivara un árbol, podríamos reforestar ampliamente. Exacto. Y aquí hablamos, por ejemplo, de pasar ya a la práctica. Cómo nosotros en la casa y en oficina podemos tener acciones para cuidar para cuidar la madre tierra, para poder ayudar a su conservación. Precisamente, todas las personas, dependiendo del lugar donde estemos, tenemos que contribuir a cuidar la madre tierra. Por ejemplo, cuando estamos dentro de la oficina, debemos procurar que las ventanas que tenemos cerca de nosotros estén abiertas para que el aire circule dentro de los espacios cerrados. Eso es muy importante. Yo creo que no lo llegamos a entender hasta que vino la pandemia. Si bien es cierto, tuvimos una época de confinamiento, pero hubo muchas personas que también cerraron sus ventanas y por eso mismo se enfermó toda la familia. Esta parte, por ejemplo, de cuidar el planeta, de procurar reducir todos los efectos, por ejemplo, de lo que ya no nos sirve, que todavía dentro de una cultura, por cierto, que tenemos que mejorar, hablamos en Guatemala de la basura. En realidad, basura es una cosa despectiva, ¿verdad? Y les quiero comentar que si me dan otro espacio, en otro momento, vamos a hablar de que la basura es un mito. Vamos a ver cómo los seres humanos producimos cada día más o menos basura, porque mientras le llamemos basura
y no estemos conscientes de que son residuos que nosotras y nosotros mismos producimos, en la oficina nosotros podemos clasificar, fíjense, todos los desechos que producimos, porque esto contribuye al planeta Tierra. El hecho de que estemos en un trabajo de gabinete no significa que no podamos cuidar el planeta. El uso del agua. Por ejemplo, que yo estoy segura que casi nadie sabe todavía, y esto también con mucho cariño les ofrezco, hablar de las medidas que todos usamos al día de agua. ¿Cuántos litros, imagínense, usamos de agua? Y Guatemala es uno de los pocos países que nos dan agua limpia y devolvemos agua sucia. No pagamos todavía la salida del agua contaminada. Les quiero comentar que somos tan ricos que los sanitarios los lavamos con agua potable. No usamos un agua, por ejemplo, pues podría ser un poco contaminada si ustedes quieren para lavar los sanitarios, pero el agua, por ejemplo, limpia que usamos para lavar los inodoros, imagínense cuánta gente en este país está sin agua. Y en el área rural no digamos, donde nosotros, los que estamos en las ciudades, nos encargamos de contaminar los ríos. Y las personas que están allá en el área rural sufren toda esta debacle del agua. ¿Y a quién estamos afectando realmente? Al planeta. El planeta nos da todo, pero nosotros nos encargamos de que todo se contamine. Y justamente esa es otra de las preguntas, de qué manera nosotros podemos armonizar con la naturaleza, qué prácticas podemos hacer y los beneficios. Prácticas muy sencillas, mis queridas y queridos amigos, muy sencillas. Por ejemplo, vuelvo a la oficina. Allí, cada persona debe saber qué clase de desecho está produciendo. Por ejemplo, el papel es reciclable. Las botellas plásticas son reciclables. Sin embargo, también las cáscaras de las frutas, de las verduras que comemos en la oficina son reciclables. Nosotros somos un país tan rico, imagínense, que si nosotros le diéramos una educación correcta a las personas que tienen a su cargo recoger todos los desechos que nosotros producimos, imagínense, tendríamos grandes aboneras, tendríamos muchos productos reciclados de plástico, de vidrio, de papel, de tejidos. Yo estoy muy impresionada. Como dijo un amigo mío, no les vengo a presumir, sino les vengo a compartir mi conocimiento. Quiero decirles que en los países de Europa hay un contenedor para cada producto. Por ejemplo, las personas que ya no desean los zapatos tienen que saber de qué están hechos sus zapatos. Si son zapatos de cuero, deben ir al contenedor de cuero. Si son hechos de plástico, tienen que ir al contenedor de plásticos. Por ejemplo, yo tengo que saber si mi ropa está hecha con fibras, por ejemplo, de plástico, pues tengo que depositar la ropa que ya no quiero en el contenedor de la fibra de plástico. Y así, mientras más educación tengamos, vamos a ser mejores clientes de este planeta. Vamos a ser mejores productores de beneficios, no solo para el planeta, sino para todas las personas. Y ese es un buen punto también porque necesitamos aprender a clasificar y a reciclar los desechos de nuestro entorno. ¿Cómo nosotros lo podemos trabajar y por qué es importante llevarlo a cabo? Pues es muy sencillo. Y quiero comentarte que yo tengo 52 años de trabajo ininterrumpido en estos temas. Y quiero comentarte que hace muchos años, me acuerdo que tuve una persona, compañera de trabajo, que casi siempre se reía de mí, porque yo siempre llevaba mis bolsas, por ejemplo, antes se usaba mucho la bolsa de papel. Cuando teníamos menos educación, lo hacíamos como mejor, ¿verdad? Pero a medida que entró un plástico que no sabíamos de qué estaba hecho,
Todos usamos bolsas de plástico y está bien. Y aún ahora se están esforzando algunas empresas por hacer unas bolsas plásticas mucho más reciclables. O sea que necesitan menos tiempo para destruirse, porque hay algún plástico que necesita hasta 500 años para poder destruirse. Entonces, ahora que estamos entrando a una era nueva, tecnológica, en la que todo el mundo está hablando cómo no, de reciclar, de reusar, está bien que ya tengamos un poco claras las 3 Rs. Pero el tema es cómo lo hace la población en general. Por ejemplo, a mí nunca nadie me había dicho que apartara, que hiciera una clasificación de mis residuos. Pero yo lo empecé a hacer de manera muy personal y como les digo, la gente se reía de mí. Pero si por un momento todas las personas que hoy nos están oyendo se ponen a pensar cuando sacan su basura, que sale de todo en esa misma bolsa, ¿alguna vez han pensado a dónde va a dar esa basura? ¿Qué se hace con todos esos residuos? Claro, la verdad, un poco despectivamente, las personas les dicen a las que llegan en los camiones que llegan a recoger la basura. Se llaman guajeros, imagínense. Es realmente una palabra despectiva. Tendríamos que buscar una palabra como menos despectiva y como de más reconocimiento a las personas que ya empiezan a hacer la separación después de que uno les da no separados los residuos. ¿Y todo esto a dónde va a dar? Pues nada menos que a la madre tierra, a los cuerpos de agua. Va a dar al suelo y llega al subsuelo. Imagínense ustedes que ahora hasta los océanos están terriblemente contaminados. Los pobres peces, como el plástico finalmente se vuelve, digamos, una materia, lo voy a decir así en un lenguaje muy coloquial, se vuelve, digamos, como una cosa ligosa, ¿verdad? Como una liga, parece un animal. Y entonces los peces se lo comen, ¿verdad? Porque los peces no saben qué es eso. Pues no es más que el plástico que se empieza a descomponer. Y los peces se comen esto. Y los peces están contaminados. Y esa carne nosotros la aprovechamos, ¿verdad? Pero los peces cambiaron de color en el mar. Todo en el mar ha cambiado de color, precisamente por la excesiva contaminación. ¿Y todo eso dónde creen que lo producimos? En nuestras casas, en los centros de trabajo, en la calle, en todas partes, porque a ninguno le preocupa el planeta. Así es pues que, como tú me decías y me preguntabas, te digo, nos falta muchísima educación en esta materia y nos falta ante todo mucha reflexión y mucha conciencia. Hablando de reflexión y conciencia, ¿cuál sería el mensaje final que les puedes dejar a las personas que nos ven en Revista Femenina? Pues, tengo que dejarles un mensaje, no quisiera que fuera final, sino que un mensaje en que nos comprometamos todas y todos por reciclar, por pensar que todo nos puede servir otra vez, por saber qué es lo que tenemos puesto, por saber qué es lo que vamos a comer, por saber cuál es el residuo que estamos produciendo. Por eso finalicé con esta imagen que ven ustedes en la última. Todos tenemos la responsabilidad de sostener al planeta. No hay ninguno que me diga, como me dijo una vez una señora, pero mire, yo no le hago daño al planeta. Si fíjese usted que ni como pan, ni como tortillas, pues no importa que no coma ni pan ni tortillas. Me dijo, mire, yo no soy causante de la tala de los árboles. Le dije, mire, mejor no entremos en ese tema porque todos aquí vamos a salir responsables. Y entonces, lo que yo les quiero compartir y lo que traté de decirles en este mensaje es que, en primer lugar, todos los seres humanos vivimos, que tenemos vida,
estamos sobre este planeta disfrutando de todo lo que nos da, desde el oxígeno, el agua, el suelo, el subsuelo, la fauna y la flora, lo que nos va quedando, pero todo lo tenemos. Como yo les digo en algún momento, aquí no falta nada. Y como no falta nada, tenemos que procurar convencernos a nosotras y nosotros mismos de que podemos contribuir al bienestar del planeta. Y empecemos precisamente por informarnos, por enterarnos, por también ser partícipes en el cambio. Invitemos a los demás a que reciclemos en casa, por ejemplo, empecemos a separar los desechos. Bueno, en Navidad es una buena época, un ejemplo. Tenemos una gran cantidad de desechos que si uno los devuelve ya separados, por lo menos damos un pequeño aporte a nuestro planeta y empezamos por colocar el ejemplo a los demás. Entonces, esta es la reflexión. Gracias, Justa, por el tiempo, por hablar de la importancia de cuidar nuestra casa, el planeta Tierra, nuestra madre. Estamos en contacto, le vamos a tomar la palabra para otra entrevista donde podamos ahondar más sobre consejos prácticos para ahorrar agua, para reducir, reciclar y reutilizar los desechos. Claro Muchísimas que sí, con gracias. mucho gusto, con mucho gusto. Estoy para servirles. En verdad, Guatemala tiene muchísimos profesionales que saben tanto de este tema y sería muy bueno que entregáramos un pedacito de nuestro tiempo para poder contribuir a esta educación que tanto nos falta. Gracias, estamos en comunicación. Gracias a las personas que nos acompañaron esta tarde en esta valiosa charla. Los invitamos a tener más conciencia sobre el cuidado de nuestra tierra, de nuestra madre. Feliz tarde, hasta la próxima.